Cuando me propuse colocar un canal de reacciones, pensé mayormente en música de videojuegos. Sin embargo, hoy en la mañana desperté y en el ritual que es el de muchas personas, desperté para toparme con un video viral que cada cierto tiempo toma algo de relevancia, pero que honestamente es una obra que me conmovió profundamente. Estoy muy ocupado y por eso no he podido hacer videos en un tiempo, pero sin embargo encontré la posibilidad y el tiempo para poder compartir y poder disfrutar la tremenda obra de Christopher Tin. Me llama la atención el lenguaje corporal. El idioma que está cantando es del norte de Uganda y solamente he escuchado 30, 40 segundos y fue todo lo que me bastó. Me encanta lo sobrio del vocalista principal masculino. Está estoico, tratando de inspirar calma, convicción. Cómo sube momentos de tanta intensidad de comunión y baja momentos de tanta fragilidad, tanta humanidad e intimidad. No sé qué pasa con esto, pero el nivel de humanidad, de emoción, de conexión que genera es brutal. Después de un momento de tanta intensidad del vocalista masculino principal, pasa a la sutileza, al cariño, casi al amor de madre y a la fraternidad femenina. Y ahora la orquesta lidera.
La sutileza. Si no me equivoco, quien conduce la orquesta es el compositor Christopher Tin. Y ver un hombre así de emocionado y de comprometido con su propia obra. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que está aburrida de su propia música? Incluso el tempo bajó. Claramente acá, más allá del desafío que esté presente, es el momento más oscuro, más de mayor desesperanza. El protagonista, más allá del coro, también son las cuerdas, pero el trabajo en los detalles, en el xilófono, en las pequeñas campanillas, en los pequeños metales. Y a pesar de la oscuridad, en este momento hay un dejo de esperanza, de renacer. Oye, el coro, loco. Esa sutileza. ¡Amiga! Claramente aquí hay una historia, algo está sucediendo y hay momentos en donde hay amagues, atisbos de recuperación, pero vuelve a caer. Esos cambios de tonalidad y de emoción, como una circunstancia que está en desarrollo. Las cuerdas, incluso un poco nauseabundas. Vamos creciendo.
Me he vuelto un abuelo. Me encantan los crescendo, sobre todo cuando son en comuniones. Y como lo sobrio ahora está expresando, a pesar de que está amarrado, emoción. La cofradía entre los vocalistas. Se para el coro. ¿Cómo está esta figura que está la voz de los hombres, está la voz de las mujeres y está la voz de la comunión, de la comunidad? Y ahora todos están mezclados en una sola voz. El piano, ojo el piano. Cómo a veces el algoritmo que nos obliga o nos empuja a comprar cosas que no necesitamos, a tener por ahí momentos que la verdad sirven a veces para reírse y a veces para solamente consumir. Ocurren estos felices accidentes donde uno se topa con esta magia, esta profundidad, este canto a la humanidad que por algún motivo me emocionó profundamente. No, en un momento pensé, vas a colocar otro video en el cual te vas a emocionar y parece que estás buscando la lágrima fácil, pero uno, no es así, y dos, la verdad no importa, es mi canal y agradezco que lo estén mirando. Lo que acabamos de presenciar entró en mi top 10 de la historia de la vida. No sentir ese nivel de comunión, de un mensaje tan sencillo, tan simple como que si nuestras mujeres, nuestros niños están bien, si nuestros viejos están bien y nuestros jóvenes cantan, vamos a superar cualquier cosa. Un himno a la humanidad de una manera sencilla, poderosa, emocionante. Una instrumentación perfecta con un coro que es de decenas, si no es que de cientos de personas, liderado por dos voces angelicales. Y un trabajo de cuerdas que
una de las razones por las cuales quise iniciar este canal era para mostrar la belleza, para ayudar un poquito, un granito de arena que sea, a mostrar la belleza que hay en la música. Y creo que esta es una de las composiciones que me ha impactado más fuerte y rápidamente en mi vida. Por eso el arte es importante. Porque más allá del idioma genera una comunión tremenda. Un compositor con raíces américo-orientales, puedo suponer, con un par de voces que parece que son de Inglaterra, pero cantado en un idioma de Uganda. ¿Puede haber algo más hermoso que eso? ¿Puede haber una humanidad más trascendental y transversal que esa? Waleoyo Yamoni es un himno a la belleza de juntarnos, de unirnos y de estar vivos. Gracias, Christopher King. Eso fue Traxilvania por esta ocasión, muchachos. Cuídense mucho. Un abrazo.